Casi 2 meses después de lo habitual, se ha presentado la programación del Festival de Mérida, que veremos en la escena del Teatro Romano y sus extensiones, debido a los retrasos administrativos en la adjudicación de la Junta de Extremadura por las impugnaciones de una empresa que presentaba también oferta. Un hecho que, a priori, no ha mermado la calidad que la empresa Pentación y su director Jesús Cimarro ha programado para esta edición, que durará 2 meses completos, con 150 representaciones en todos sus escenarios, de los que 10 se darán cita en el Teatro Romano y 7 en el María Luisa. La principal novedad, que nos agrada mucho, es que este año serán 3 las producciones extremeñas, en lugar de las 2 tradicionales. Con esta presentación que hoy ha tenido lugar, se da el pistoletazo de salida una vez más para que este evento se convierta en referencia del teatro a nivel nacional. Hoy ponemos en la picota el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en este espacio en el que repasamos y analizamos los asuntos de interés, de proximidad, para, como siempre, pasarlos por el tamiz de la opinión con nuestros picoteros. Hoy saludamos a quienes nos van a ayudar en esta tarea. Chano Fernández, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. En este día de prepuente, 1 de mayo. Sí, bien, muy bien. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Paz y bien, estupendamente. Y bueno, antes de nada y como una cuestión de orden, pues voy a decir 3 pequeñas cuestiones que después desarrollo, muy rápidas. Las 3 son gracias, la segunda es gracias y la tercera es gracias. Gracias a ti, gracias a Miguel, gracias a tus colaboradores, gracias a Televisión Extremeña, porque precisamente por esta casa, pequeñita casa, pero que es un pedazo de bomba de libertad de expresión, pues has retransmitido todos y cada uno de los días de la Semana Santa. Con lo cual, a través de personas, tantos miles de personas, no ya de Mérida, que no pueden ir a ver las procesiones, por las razones que sea, por enfermedad, por edad, por circunstancias familiares, laborales, y los que están fuera de Mérida los pueden ver a través de redes sociales, de YouTube y de tantas formas, ¿no? Y a través del ordenador. Han podido ver pues lo que es la Semana Santa de Pasión, la Semana Santa, las estaciones de penitencias por la Pasión, por la Resurrección y por la muerte y resurrección del único Dios verdadero, de Cristo Rey, desde su trono, que no es otro que la Cruz Redentora, la Santa Cruz Redentora, ¿no? Entonces, eso se llama dar la cara, quitarse el pellejo trabajando, que me consta, y entonces, pues, gracias, 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 y a seguir. Muchas gracias por todas esas gracias. Vamos a comenzar hablando del Festival de Mérida, que hoy se ha presentado en la sede de presidencia de la Junta de Extremadura. Son en total 42 días de programación y 150 representaciones las que contempla esta nueva edición de este certamen, de las que 10 son estrenos en el Teatro Romano, que comenzará con Numancia, una producción de la Comunidad de Madrid de los teatros del Canal. Pero habrá además 2 coproducciones con el Festival de Ostia, concretamente Ifigenia y Edipo Rey, tras un convenio firmado y suscrito entre ambos certámenes para que una representación, un montaje del Festival de Mérida pueda escenificarse en el Festival de Ostia, en Roma, y a su vez uno de allí pueda representarse aquí. La novedad además es que habrá 3 producciones extremeñas en lugar de las 2 tradicionales. Caras conocidas de la escena y la televisión, amplia presencia de actores locales y de toda la región protagonizarán los principales montajes que se pondrán sobre la arena de este monumento, tal y como nos va a indicar su director Jesús Cimarro. Tenía ganas ya de poder presentar, porque realmente
Ha sido un proceso complicado, hemos tenido poco tiempo para preparar una programación, pero estamos muy contentos del trabajo realizado y del resultado. Un evento en el que la historia y la emoción se encuentran, que es el lema de esta edición. La 71 edición comenzará el 4 de julio y se desarrollará hasta el 31 de agosto. 2 meses completos de programación que albergarán a más de 150 representaciones. 10 espectáculos en el Teatro Romano, 7 en el Teatro María Luisa, 7 en las extensiones de Madrid, Medellín y Regina. A esto se suman las conferencias, los encuentros, pasacalles, exposiciones y un largo etcétera. 9 de teatro de texto y 1 de teatro musical. Comenzaremos el 4 de julio abriendo la programación en el Teatro Romano con la obra Numancia, una producción de la Comunidad de Madrid para los teatros del Canal, que pondrá en escena bajo la dirección de José Luis Alonso de Santos, un histórico que ha trabajado mucho en este festival y hacía muchos años que no venía a dirigir. Continuaremos del 9 al 13 de julio con la coproducción extremeña Alejandro y el eunuco persa, de Miguel Murillo. Vamos a traer la vuelta al escenario del espectáculo Ifigenia. Diréis, ¿por qué un espectáculo que estuvo el año pasado en el Teatro Romano vuelve 2 días? Porque en esa semana estará Ifigenia y estará Edipo Rey de la Fundación Teatro de Roma. Es un acuerdo que hemos firmado con la Fundación del Teatro de Roma y el Festival de Ostia de Roma para llevar una producción de Mérida a Roma y traer una producción de Roma a Mérida. Bueno, pues grosso modo hay muchas más obras, pero no nos da tiempo por precisamente espacio el poder detallarlas todas ellas. Las iremos desgranando poco a poco y además en un dossier enorme que nos han dado a los medios de comunicación sobre todas las actividades que se representarán en el Festival de Mérida. Son 150 representaciones. Y de nuevo, pues vuelve a protagonizar este evento en verano, lo hará, va a capitalizar, como decimos, la escena nacional con esas 10 representaciones, sobre todo en el Teatro Romano de Mérida. Habrá en las extensiones de Regina, Caparra, etcétera, y la de Madrid es importante, 7 representaciones en Madrid del Festival de Mérida, es decir, que va a estar ampliamente representado en la capital del reino. A mí me parece una oportunidad extraordinaria, en fin, lamentando el retraso que se ha producido, del que te habías hecho eco ya por razones administrativas y tal. Me parece que, digamos, la oportunidad de tener durante 2 meses, y 2 meses tan esenciales como julio y agosto, ¿no?, en nuestra ciudad y en otras partes de Extremadura y fuera, me parece un acontecimiento cultural importantísimo, ¿no? Yo creo que sería inútil ponderar ahora la importancia del festival, ¿no? Sería un poco atrevido y redundante. El Festival de Teatro Clásico de Mérida tiene ya una consolidación evidente y una proyección nacional e internacional, ¿no? Y por lo tanto, en fin, lo que yo pediría es que efectivamente eso que también habéis resaltado en Televisión Extremeña, que es la oportunidad a las compañías extremeñas, han pasado de 2 a 3, a mí me parece un buen camino y una buena senda por la que hay que transitar, ¿no? Porque dar la oportunidad a las compañías extremeñas, que no son pocas, por cierto, y a ese sector tan importante de la cultura, de tener un marco tan especial como el Teatro Romano y el festival en su conjunto, me parece un hecho muy, muy positivo. Y, por lo tanto, en fin, como ciudadano y como espectador del festival, pues usuario del festival, lo único que tengo que hacer es alegrarme.
Sé que luego vendrán también otras opiniones, ya lo veremos cuando conozcamos. Yo no conozco en profundidad la programación, ya veremos qué tipo de obras son, y seguro que habrá, digamos, habrá una parte del festival que tendrá en cuenta esa proyección, esa dedicación a lo greco-latino, a la cultura greco-latina, que a mí me parece que no puede faltar en un festival de estas características y que es, por cierto, el origen de esta iniciativa cultural. Efectivamente, hemos destacado que se amplía una obra más en el Teatro Romano, de 2 a 3 las producciones extremeñas, pero es que además hay que decir que las compañías extremeñas tienen un protagonismo muy especial dentro del festival, porque Pasacalles, la programación Augusto en Mérida, que es teatro amateur en diferentes escenarios de la ciudad. De las calles de la ciudad. Efectivamente, realizado por Te Apetece Teatro, por una compañía local de aquí de Mérida. Es decir, las compañías de Mérida y de toda Extremadura, además, tienen trabajo en otras actividades que el festival no solamente se relega al Teatro Romano y sus representaciones, que son muchas más, son 150, y que además da la oportunidad también en otras localidades de Extremadura que esas mismas compañías impartan talleres de teatro en muchos municipios de la región. Es decir, que el teatro no solo se activa en el monumento y en el Mérida, sino que se extiende, bueno, a toda la región y a mucho más, porque llega a Madrid. Me parece una buena iniciativa, digo, ¿no? Todo lo que fomente eso, una buena iniciativa. Domingo, ¿qué opinas? Bueno, en principio me parece bien. Y ahora bien, del mismo modo, yo creo que aquí hay gasto de dinero público. Espero que ahí exista lo que se llama la transparencia y que estén las cuentas muy claras. Y ahora voy a algo más a fondo, no solamente en lo económico. No nos engañemos que a través del nombre del teatro clásico en la ciudad de Mérida y en otros lugares, en general, en el mundo de la cultura, hay un trasfondo de adoctrinamiento ya a lo largo de los años, y de los, si queremos, en algún caso siglos, que solamente tiene cabida un determinado punto de vista vital y de la vida, ¿no? Del mismo modo que machacar a la religión cristiana está socialmente bien visto, hay quien no se atreve a toser siquiera al Islam. Dicho de otra manera, obras y representaciones contra el cristianismo y contra la Santa Cruz, cuasi que empieza a ser muchas veces el pan nuestro de cada día. Pero aquí nadie se atreve, por razones obvias, a entrar en otro tipo de religiones, como es el Islam. Yo lo digo abiertamente. Yo no digo que haya que meterse con el Islam, digo simplemente que si se respeta al Islam, también se respete la cristiandad. No pido otra cosa. Igualdad de oportunidades. Y otro dato también sobre el Festival del Teatro Clásico. Muchas veces las obras, y estoy hablando de lo largo de los años, yo las de este año no lo sé, pero vamos, a lo largo de ya las decenas de años que llevamos con el Festival de Teatro Clásico, lo he dicho en esta televisión más de una vez y lo seguiré diciendo en tanto en cuanto no cambie la cuestión. Lo único que tiene de clásico es el título. Es el título de la obra. Porque después no es fiel al real contenido de la obra. Se trata de adaptaciones, de versiones realizadas por alguien en la que, pues, lo que acaba de salir, hay esas imágenes ahora mismo. Tiene que salir la persona, pues, que, bueno, pues tiene una determinada forma de ver la vida desde el punto de vista sexual. Como si eso fuese lo obligatorio. Entonces, esas manipulaciones, ese adoctrinamiento por debajo, yo eso estoy muy en contra. Con esa cultureta manipuladora. Pero por lo demás, me parece estupendo que haya 150 obras, como si llegamos a 300. No sabía yo de tu calidad y tu cualidad de crítico teatral, Domingo. Lo conocía, conozco otras y bien fundadas posiciones, pero, en fin, creo que es aventurado todavía, sin conocer a fondo la programación, poder pronunciarse, pero solo con los nombres de algunas de las representaciones que se nos anuncian, Edipo Rey,
Ifigenia, por ejemplo, no creo que pueda haber pensando en Edipo Rey, que pueda haber un texto de teatro más clásico y más representativo que efectivamente esa obra, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esa obra con lo que estás planteando de la cultura islámica? Absolutamente nada. Es decir, es la traslación de un pensamiento de hace más de 2500 años en la cultura y que tiene un puesto evidente en la historia del teatro del mundo, no solo de España y del festival. Por lo tanto, Domingo, no te pongas el parche antes de la herida, ¿no? Y me preocupa, sé que, en fin, que puedo decírtelo, me preocupa que tú establezcas determinadas orientaciones o límites, cuando los límites son evidentes: el respeto a la Constitución, el respeto a los derechos de las personas, las minorías, las mayorías, el respeto al decoro ciudadano y a los derechos de todas las personas, a las creencias de todas las personas y, por supuesto, pedir que no haya ningún tipo de agresión. Y yo no creo que el festival, lo que yo recuerdo, y recuerdo, por cierto, desde hace muchos años, porque yo he sido usuario, espectador del festival hace ya muchos años, antes de que la Junta de Extremadura, por ejemplo, tuviera un protagonismo esencial. De joven yo venía, en algunas ocasiones, a representaciones en el teatro, ¿no? Y por lo tanto no recuerdo, insisto. Habrá obras que te gusten a ti y a otras personas más o menos. Habrá determinados contenidos que nos parezcan exagerados, fuera de lo común, que no coincidan con nuestra visión del mundo. Pero yo creo precisamente que si alguna virtud tiene el teatro, la cultura en su conjunto, es abrir, digamos, sendas y caminos no explorados. Esa es la cuestión. Poquita censura, Domingo. Sí, precisamente yo lo que desconocía es que tú solamente oyeras y no escucharas. No, pero ocurrir. A preguntar no obligan, pero a contestar sí. Y como tal, entonces, te voy a ilustrar un poco, solamente un poco, de lo que ha ocurrido en Mérida. Yo no he hablado de las obras que vayan a venir, que se han anunciado. Estoy hablando de las anteriores. Mira, que en el mundo de la cultura hay un objetivo generalizado impuesto contra por la 2030, impuesto por la contra 2030. La cristiandad. No. Te voy a poner solamente unos ejemplos ocurridos en Mérida. Mira, sí, hombre, sí. No. Lo que ocurre es que en determinadas ideologías, pues normalmente dicen que es de noche cuando es de día y al revés. La mentira forma parte del sistema. Mira, aquí en Mérida, y hay un periodista, se va a jubilar pronto, tengo entendido, o prejubilarse pronto, pero que no ha dejado de estar en Mérida, cuando yo en su compañía y él en la mía fuimos al Teatro Cine Trajano, ahora la Sala Trajano, donde se estaban haciendo los ensayos sobre una obra en la cual, supongo que te sonará la calle Arzobispo Mausona, siquiera sea porque está allí el registro de la propiedad, es una calle céntrica de Mérida. Y hay un buen bar. Y hay un buen bar, Bar Morales. Ángel, me alegro saludarte, prepara la tapa. Mira, al arzobispo Mausona en esa obra se le ponía, no te lo puedes imaginar. Eso es así, lo que pasa es que tú entonces o no estabas en Mérida o no quieres recordarlo. Segundo, a la mártir Santa Eulalia se le ponía de puta. Obra para el teatro romano que se representó. Y te ilustro, y viven personas, todavía viven personas, la cual se iba a organizar una manifestación que no fue permitida por la autoridad eclesiástica. No vaya a ser que se significara contra la cultura dominante. Era cuando estaba aquí, regía los destinos de la iglesia arzobispal, el medalla de Extremadura, don Antonio Montero. Pero, entonces, todo eso, y convendrás conmigo que yo no hago censura. Mira, donde hay censura es por parte del socialismo y de la cultureta progre y socialdemócrata, que a quien no comulga con ellos se le cancela y no se le permite emitir
o realizar o que se realicen una serie de obras de teatro que vaya en contra de lo política y socialmente correcto y del pensamiento único. Ahora bien, es fácil siempre la salida de desprestigiar. Yo a ti no te desprestigio, porque tú eres un tío muy válido personal e intelectualmente. Ahora bien, me gustaría que escuchases más que oyeses. Por lo menos mira, Domingo. Perdona, hay una duda ya que me surge. ¿En qué año fue aquello? Eso fue antes del 95. Pero esto ha seguido, ¿sabes? Que la cultureta, la cultura en esta nación y en Europa y en Occidente, mucha de la cultura es contraria a la cristiandad, es una evidencia. Es una evidencia. Entonces, decir que eso no es así, pues vale, bueno, pues fenomenal. Domingo, ahí creo que este debate, que sería un debate muy largo, 30 segundos porque tenemos punto de vista muchos temas es que la masonería tiene los brazos muy larguitos. Venga, en 30 segunditos. Es decir, no hay ninguna duda, Domingo. Al menos yo no la tengo y no la tengo ni como persona, ni como profesor, que lo he sido, etcétera. No hay ninguna, ni siquiera como político, de que buena parte de la cultura del siglo XXI, en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, tiene esencialmente dos orígenes, dos patas, dos puntos de apoyo, que por una parte es la cultura antigua greco-latina y por otra parte es la tradición cristiana y judía, podríamos decir. Esto es elemental, Domingo. Es decir, todos los que participamos en este mundo tenemos, digamos, el origen cultural en ese lado. Por lo tanto, si ahora tú hablas de que se ha producido alguna ofensa a alguna determinada creencia que yo no dejo de reconocer, que me parece, tú lo cuentas y yo me lo creo absolutamente. Y si me pregunta cuál es mi opinión, diría que ofender a las creencias religiosas, personales de la gente, me parece que no es un camino adecuado. Pero al lado te señalo que la cultura, por definición, Domingo, es justamente libertad. Eso es lo que nos ha hecho avanzar durante siglos, no solo en España, sino en el mundo, en el ámbito cultural. Es interesante, ¿vale?, este debate, pero tenemos que acabar. Solamente termino diciendo la cultura plural. No solamente la que va contra la cristiandad y lo que pretende es pisar y ridiculizar la cultura, no la cultura, al crucifijo, a la religión católica. Solamente eso. Venga, oye, vamos a otro asunto rápidamente porque tenemos que seguir repasando la actualidad. Hoy los docentes han vuelto a concentrar frente a la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura para reivindicar la homologación salarial, como ya han realizado en anteriores ocasiones. Los 5 sindicatos convocantes rechazan la subida de 30 euros brutos al mes propuesta por la Consejería de Educación y solicitan la homologación con el resto del país, ya que los extremeños, los profesores extremeños, son los terceros, dicen, que menos cobran en España. Si queréis un apunte rápido, si no nos vamos a otro directamente, al siguiente. Pues a mí me parece, en fin, por la experiencia y porque ha sido mi profesión durante años, me parece que, primero, quienes lo reivindican es el conjunto de la representación sindical de los profesores. Todos los miembros y sindicatos que forman parte de lo que se llama la Junta de Personal. Todos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que tienen... Están todos. Todos, PIDE, absolutamente. UGT, comisiones, sí, AMPE, están todos. Todos los sindicatos que representan, digamos, la voluntad del profesorado, los 16.000, 17.000 profesores que hay en la región, ¿vale? Y que están exigiendo una cuestión que a mí me parece elemental, que es una homologación salarial con el resto, la media de las comunidades de nuestro país, que me parece que no se ha hecho antes, obvio, por razones también presupuestarias, económicas, por momentos difíciles, pero en este instante, con una Junta de Extremadura que tiene el mayor presupuesto de la historia, y así lo dice la Consejería de Educación y la propia Junta durante cada vez que tiene ocasión, yo creo que este sector necesita ser escuchado y atendido ya. Y en la oferta has dicho 30 euros brutos al mes, me parece, en fin, casi una ofensa.
Casi una ofensa. Domingo. Bueno, es una ofensa que tiene que son 30 euros. Yo no veo a nadie que vaya tirando por ahí billetes, que coja 3 billetes de 10 y los tires al suelo porque es ofensivo que te den 30 euros. Naturalmente. Bueno, partiendo de esa base, en la nación española me parece gravísimo, porque claro, cuando estamos en una nación organizada administrativamente en autonomías, que eso es la nación española, el Estado español. La Constitución, el Estado compuesto. Evidentemente. Estado compuesto. Entonces, muchas gracias por interrumpirme. Forma parte de tu horizonte. Pero no te preocupes porque voy a decir mi idea. Estamos en confianza. Ya lo sé, ya lo sé. Estamos en confianza. Estamos en confianza. Te quedan todavía esas reminiscencias tuyas comunistas, ¿eh? Eso eran tácticas muy efectivas que os enseñaban desde hace tantos años. No hay que remontarse. No hay que remontarse tan lejos. Has mantenido esos sistemas no hay que remontarse tan lejos. Con la hoz y el martillo. No hay que remontarse tan lejos. Lo que sí me gustaría, Chano, y por supuesto, a ti no me dirijo por supuesto a la audiencia. Después tú y yo nos tomamos si quieres un vino y hablamos entre tú y yo, pero me dirijo a la audiencia. Y sin vino también. ¿eh? Y hay algo curioso. Porque yo me estoy acordando de la Policía Nacional, me estoy acordando de la Guardia Civil, que este gobierno falsario que tenemos no acaba de equipararles sus sueldos a los mozos de escuadra, esa policía regional, o a la Ertzaina. ¿Por qué cobran ellos más que la Policía Nacional, que los policías nacionales y que los guardias civiles? ¿Por qué no se les considera profesión de riesgo? Justa reivindicación. Sí. Justa. Y el gobierno que tú defiendes no se las acoge. No, el gobierno que nos gobierna en España. Curiosamente, el gobierno también elegido en las Cortes. En el sistema de la nación española organizada administrativamente a través del Estado de las Autonomías, las competencias en sanidad las tiene también la autonomía. Y yo me pregunto, ¿por qué los médicos extremeños, los enfermeros extremeños, por qué no cobran igual que los médicos y enfermeros de la Comunidad de Madrid o de la región catalana o de las provincias vascongadas o de Valencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque simplemente con el Estado de Autonomía, del Estado de las Autonomías, lo que se ha conseguido es dividir a los españoles, romper el sentimiento nacional. Y estos son los resultados. Estos son los resultados a los que hemos llegado. Y yo desde aquí vuelvo a reivindicar profesión de riesgo, Guardia Civil, Policía Nacional. Bueno, cargarse y equiparación de salario. Se carga la Constitución en 30 segundos. España es un Estado compuesto con un gobierno central y con competencias delegadas en las 17 comunidades autónomas. Vale. Es la Constitución española. Dicho queda. Decir otro es cargarse la Constitución. Y espero que Domingo no esté propugnando cargarse la Constitución en este momento. De hecho, fíjate que no lo promuevo, que defiendo lo que dice. Quizás es el título preliminar de la Constitución. Está en el artículo 2 de la Constitución. Está en el título preliminar. España es una nación. Claro, España, sí, es el artículo 2. Yo sé que España, a los excomunistas y socialistas actuales... Pero me lo estás diciendo como una acusación, Domingo. La Constitución... Pero como una acusación, es algo, la militancia en un partido constitucional, Domingo. Perdona, pero es una acusación. Estoy hablando yo, y yo no estoy diciendo nada. Pero es una acusación. Yo no te acuso de nada. Si yo no te acuso de nada. Pero me quieres retrotraer cuando éramos todavía en un estado clandestino, Domingo. ¿Quieres que yo dé más voces que tú o simplemente me callo para que tú totalitariamente seas el que hables? Pero no es más voces, Domingo. No, ¿cómo que no? Si tú eres exclusivamente cortarme. Si me lo permites, puedo seguir hablando. Domingo, ¿me permites si que hable? apelas a una militancia política, la Domingo, deferencia de dejarme hablar. Señores, no nos enteramos. A una militancia política que está reconocida en la Constitución. Vamos por mal camino. Pero yo te estoy aquí reprochando nada.
La militancia. Yo lo que te estoy diciendo es una verdad. De la que me siento Muy bien, pues fenómeno. Pues orgulloso porque me parece estoy muy bien, dentro de la Constitución. me parece muy bien. Dentro de Pero la muy bien, lo que parece que te molesta que te lo diga. No me molesta. Parece que te molesta que has sido comunista. No lo sé, porque tú eres el que te picas. Lo que me molesta es que tú uses argumentos que pertenecen a otro momento histórico y a un estado en la que esas ideologías estaban reprimidas y en la clandestinidad. ¿Reprimida? Sí, reprimida y en la clandestinidad. Señores, haya paz. Haya paz. Este no es el debate. Ha sido la dictadura del proletariado, el régimen comunista, Domingo, no la democracia. Sano, por favor, no se entera nuestra audiencia. Que no defiendes. Eso después. Sano, Domingo, por favor. De verdad, no creo que sea sea el debate, ¿vale? Venga. Yo rogaría que no hiciésemos alusiones personales de ningún tipo. Si no son alusiones personales. De ningún tipo, ya está. Y en general. ¿No son alusiones personales? Yo no estoy diciendo que en general habéis estado diciendo. No son alusiones personales. En el sentido cruzado, alusiones personales, si tú has dicho, si yo he dicho, si tal. Su criterio es que no conocía que yo sea crítico teatral. Sí, claro. Claro, pues yo sí conozco que tú fuiste comunista y que defendiste la dictadura del proletariado. Ideológicamente. Nunca. Tú has defendido a la Unión Soviética. Nunca. Tu ideología. Nunca. La que tenías. Nunca. Venga, se acabó. Señores, vamos a otro asunto. Porque el director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, ha señalado que el apagón, que es el tema que tenemos que sacar y que queda poco tiempo, que sufrimos en España este pasado lunes, ha sido un evento, dice, susceptible de la pérdida de generación en una región del suroeste español que se produjo en una ventana de 5 segundos, con los famosos 15,6 gigavatios que desaparecieron, que era el 60% de la capacidad energética que tenía el país en ese momento. Sin más detalles, por lo que dice que no se puede afirmar que la causa haya residido en Extremadura, como soslayadamente pudiera entenderse. Aunque ha declarado que no le gusta especular y hasta que no tengan la información exacta no pueden detallarlo, y eso que no le gusta especular, dice o deja caer que se ha producido en una región del suroeste de Extremadura. En su comparecencia ha señalado que el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular ya se encontraba restablecido al 100% y normalizado a las 11:15 de la mañana de este martes tras el apagón registrado este lunes y que dejó durante gran parte del día sin electricidad a parte de la península ibérica. Por cierto, que Portugal no lo pudo recuperar, creo que hasta por la tarde estaban en el 80%. De otro lado, la central nuclear de Almaraz fue requerida ayer de urgencia para comenzar a producir energía tras el apagón. En el caso de la unidad 1, que se encontraba previamente parada, los generadores diésel arrancaron según diseño, manteniéndose en todo momento el reactor en situación segura, según nota de la propia central. En el caso de la unidad 2, que estaba en operación, se produjo la parada automática del reactor ante la pérdida del suministro eléctrico externo, según diseño, arrancando los generadores diésel y manteniéndose en todo momento, dice, en situación de seguridad. En cualquier caso, como decimos, Red Eléctrica habría ayer mismo demandado la producción de nuevo de energía a ese reactor 2 de la central nuclear de Almaraz para estabilizar el sistema energético español. En cualquier caso, esto de lanzar la piedra y esconder la mano, en cualquier caso, se sitúa en el problema en una región del suroeste español y dice que no quiere especular. Me parece, en fin, no sé, una frase o una intervención que a lo mejor sobra, ¿no? Porque aquí faltan datos, me parece a mí, ¿no? Y yo de nuevo, como ciudadano, en fin, yo no tengo ni idea de lo que es el sistema eléctrico. Conozco alguna terminología, lo que es un megavatio, un gigavatio oigo, lo que es un kilovatio, los kilovatios de potencia que hay en mi domicilio, ¿no? Porque llegan en el recibo de la luz. Hasta ahí llego, ¿no? Y, por cierto, por lo tanto, ahora me gustaría recordar una frase que se atribuye unas veces a Machado,
probablemente en relación con Juan de Mairena, su heterónimo, y otras veces al presidente Azaña, presidente de la Segunda República, que es, si los españoles hablaran solo de lo que saben, se produciría un enorme silencio que nos permitiría pensar a todos. Y en este momento yo apelo a esta cuestión. Es obvio lo que ha pasado durante horas en España y en Portugal, en la península ibérica, se ha producido un apagón evidente, inédito, no había ocurrido antes, de estas características jamás, ¿no? Eso ha producido trastornos evidentes en la vida cotidiana de la gente, en una más, en otra menos. En Mérida, afortunadamente, la energía eléctrica, la luz, al menos por mi experiencia en el lugar donde vivo, la luz llegó aproximadamente a las 6:30 de la tarde, más o menos. 18:35 horas, sí. En esa zona Pero de Mérida. no en todo en Mérida. No en toda, hubo 4 zonas, 4 barrios que eso hasta es, la madrugada no pudo restablecerse. En el mío, por suerte, por tanto, pues, junto con otros cientos de vecinos, tuvimos la oportunidad de que a las 6:30 de la tarde, desde las 12:30 más o menos de la mañana, pues a las 6:30 volviera la luz, ¿no? Por lo tanto, yo creo que falta mucho por saber, muchísimo. Y el gobierno, la posición del gobierno, a mí me parece una posición en ese instante correcta, que vamos a investigar de qué se trata y cuando tengamos todos los datos lo diremos. Ahora vamos con la parte del gobierno porque es el siguiente punto. Y no se descarta ninguna posición, ninguna posibilidad. Y a mí me parece que es lo sensato. Mientras tanto, prudencia, silencio, reclamaciones las que correspondan, los ciudadanos exigiendo sus derechos, etcétera, como es tal. Y termino. Me gustaría señalar el comportamiento, al menos lo que yo vivo y percibo, el comportamiento extraordinario de la ciudadanía en nuestro país. Extraordinario. Sin un suceso, digamos, llamativo o alarmante, y también, por tanto, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de protección civil, es decir, de las instituciones que han cuidado la seguridad de los españoles durante las horas en que se produjo el apagón. El comportamiento en los hospitales, de los profesionales de la sanidad, de los maestros y profesores en los centros de enseñanza, etcétera, a mí me parece extraordinario, ¿vale? Bueno, ahora viene el tiempo de las compañías de seguro. A mí se me ha estropeado un panel del frigorífico y lo he reclamado esta mañana y me han dicho que me ponen la mano de obra, el desplazamiento, pero no la pieza. Pues a reclamar, claro. O sea que nos va a costar. Domingo, sobre este asunto del origen. Ha circulado por redes y quizás en alguna televisión, yo como televisión. No sé si la has puesto aquí o no la has puesto, director. Pero hay por ahí un vídeo en el que el presidente del gobierno afirmaba que un apagón no va a ocurrir nunca en España. Ahí está, ahí está. Hay una declaración, creo que la hizo en una intervención suya, no sé si fue en el Congreso o fue en el Senado, en las Cortes Generales, si no estoy equivocado, pero que las declaraciones son ciertas. Y esta Beatriz, la directora o la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, cuando afirma que es imposible que eso ocurriera en España, y lo hizo en el programa de Antena 3 de Susana Griso, creo que se llama. ¿Bien? Por la boca muere el pez y antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Yo hago las siguientes reflexiones sobre esto que ha acontecido. Que no ha sido casualidad, ¿eh? No ha sido casualidad. Quien juega con fuego se quema. Y quien quiere imponer las renovables, pasa esto. Quizás esto que es inhabitual en nuestra nación empiece a ser habitual. Que no normal, habitual. Y ya lo han venido avisando ingenieros especializados en este tema. Yo desde aquí lanzo el sí a la nuclear. Sí a la energía nuclear. No estoy diciendo que no a la renovable. Estoy diciendo que sí a la nuclear. Sí a la hidroeléctrica. A la energía del agua. Sí a la térmica en su caso. Sin desdecir y sin quitar las renovables.
El apagón que hemos sufrido en la nación española, y lo hemos sufrido los españoles, pone de manifiesto el fracaso de la política energética de este gobierno, que es una política basada en cuestiones ideológicas y no técnicas. El apagón informativo que ha ocurrido es impresentable en un país democrático europeo. El presidente salió a hablar horas después. Estos apagones energéticos e informativos son más propios de países socialistas como Cuba, Venezuela y Nicaragua que en un país europeo, que no existen estos apagones generalizados, que ha sido un apagón en todos los puntos de la nación española. No ha habido, me refiero de la península, porque Ceuta y Melilla estuvieron al mar. Y las islas también. Y las islas en principio. El presidente portugués, porque a la nación vecina Portugal le provocamos nosotros el apagón, compareció a la hora del apagón. Nuestro presidente a las 6 horas. Esa es una pequeña diferencia. Las causas del apagón, según la red eléctrica española, estarían en una desconexión de generación por una elevada penetración de renovables. Ha sido la energía renovable la que ha provocado esto. Lo dice la red eléctrica española y lo dijo en febrero pasado. De la red eléctrica española, el socio mayoritario es el Estado con un 20% de participación. Beatriz Corredor, su presidenta, es militante del PSOE y exministra socialista. Solamente gana, la puso naturalmente el presidente del gobierno, y tiene un sueldo humilde y sencillo de 546.000 euros anuales, aproximadamente 50.000 euros al mes. Y no piensa dimitir, porque eso no va con ella, claro, ella ni salió siquiera al día. La falta de nucleares y el boom de las renovables tumbaron la red eléctrica. Esta mala gestión es solo española. En Europa no sufren apagones. Y que hay una falta de energía nuclear está claro. Francia 40 centrales nucleares tiene. En Europa se rigen más. Fíjate que la cultura climática y la religión climática y la imposición climática viene de Europa. Pero así todo se rigen más por razones técnicas que ideológicas. Y después, como siempre, el gobierno se descarga la responsabilidad y le pasa lo ocurrido en la responsabilidad a las operadoras privadas. Claro, todo el mundo tiene la culpa, menos yo, gobierno. Nuestro querido presidente Sánchez es un maestro en pasarle las responsabilidades a otros. Y en eso consiste su manual de resistencia. Consecuencias. La luz hoy vale el 500% más. Hoy. Y lo vamos a ver en el recibo de la luz. Se están investigando muertes relacionadas con el apagón eléctrico. Me pregunto, ¿qué sistemas de emergencia tenían preparadas y exigidas y fiscalizadas las administraciones públicas y las instituciones? España, nuestra nación, y termino, es cada vez más pobre y tercermundista. Y nos estamos distanciando cada vez más de nuestros vecinos europeos. Y ahí estoy con mi querido amigo Chano. El pueblo español ha dado una lección de cómo ha reaccionado. Pero gracias a Dios, Chano, la noche no se echó encima ni ha durado varios días. Así y todo, ha habido algunos actos que, por supuesto, no han salido en los medios de comunicación generalistas, en los que ha habido comportamientos que dejan mucho que desear. Muy rápido, ya estamos a punto de acabar. Pero no puede ser muy rápido, Frank, quiero decir. Que llevamos 42 minutos. No, ya, naturalmente. Pero quiero decir, este panorama que dibuja Domingo con su libertad de expresión, es tan demencial, es tan tremendo, que necesitaría minutos y minutos porque es un problema
yo he empezado diciendo, yo no soy un experto de esto, no conozco la realidad. Y lo que pido al gobierno de mi país es que averigüe las causas, establezca las causas de ello y que por tanto, establezca las responsabilidades consecuentes, que a mí me parecen, por cierto. Y proponga las medidas para correctoras. Como ciudadano, en fin, advertido de la vida cotidiana, que tiene que haber una empresa que se llama Red Eléctrica, que tiene que tener alguna responsabilidad en esto, y también las compañías productoras de energía que tienen que responder y decir, oye, a ver qué es lo que ha pasado. Cuando ha pasado, hay que tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir, justamente. Eso es lo que yo pido a apenas 24 horas del comienzo del suceso. Todo lo demás entra justamente en una polémica que va y que tiene una perfecta orientación política, que es, por cierto, me recuerda una frase de la política italiana, muy acendrada y muy conocida. En Italia dicen, piove porco governo, llueve puerco gobierno, gobierno mierda, ¿no? Con perdón de la expresión. Es decir, hace calor, la culpa del gobierno. Llueve, la culpa del gobierno. Claro, la culpa del gobierno. Eso digo de la tradición política italiana. En España en este momento, oye, pero no vamos a esperar. Nos hemos convertido, alguna vez también te lo he oído a ti, cada español lleva dentro de su corazón un entrenador de la selección española. Pero vimos en la pandemia que llevaban también epidemiólogos y especialistas. Ahora también en esto. Pero si no han pasado ni 24 horas. Cuando el presidente del gobierno comparece 6 horas después, es porque lleva 6 horas al menos reunido con el equipo, porque está en la Moncloa, en la oficina del gobierno de España. Estaba ayer y rodeado, supongo, de los especialistas, de los ministros concernidos, de los técnicos concernidos. Y le reprochamos que sale. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido a la media hora o a los 3/4 de hora, a la hora? Hubieran dicho, ¿y este por qué sale? ¿Y por qué sale ahora? El presidente del gobierno de España ha comparecido en 3 ocasiones ya. Ha reunido, creo recordar, 3 veces a un organismo que se llama el Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, donde deben debatirse estas cuestiones. Una de ellas con la presencia del jefe del Estado. Pero bueno. Y va a comparecer, creo que la semana que viene, en el Congreso de los Diputados a explicar esta cuestión. Pero ahora, insisto, hay responsabilidades evidentes. Lo digo como ciudadano. Y como ciudadano yo exijo que quienes hayan tenido alguna responsabilidad tengan que hacer frente a ella. Y si es un ataque de ciberseguridad, que yo en mi desconocimiento no lo descarto, exactamente igual. Venga, Domingo, para terminar. Recuerdo cuando los desgraciados atentados del 11M. No, desgraciados criminales. Desgraciados atentados. Criminales atentados, ¿no? Claro. ¿Has terminado, Chano? No, hombre. Gracias, hombre, gracias. Los desgraciados atentados cometidos por todavía no se sabe quién, y todavía no se sabe quién fueron los autores intelectuales de esos gravísimos atentados. Hubo quien salió a las poquitas horas diciendo: los españoles no queremos un gobierno que nos mienta. Alfredo Pérez Rubalcaba. Entonces creo que era vicesecretario del Partido Socialista. Y se echó la gente a la calle contra el gobierno. Yo lo que he comentado y digo, no quiero un gobierno que nos mienta. No quiero un gobierno que no quiere conocer la verdad. Y no quiero un gobierno que si la conoce, la esconde o la manipula. ¿Y en qué te basas? Eso es lo que yo quiero. ¿Y en qué te basas? Me estoy basando... ¿En qué te basas? Perdona.
que estoy hablando yo. Sí, si no te importa. Sí, claro. Pues no te importa. No me importa. Yo, en fin, yo recuerdo cuando estaba en Villafranca y que me dio clase Ángel Calle, en esa época todavía, y cuando estaba Guillermo Fernández Vara, daban daban las notas de urbanidad. Las notas de urbanidad era cómo se comportaba uno y cómo tenía uno el nivel de educación. Yo recuerdo, y sería muy interesante que en la enseñanza volviéramos a la urbanidad, porque creo que es muy bueno para el bien común. Naturalmente, me baso en declaraciones, en manifestaciones, en artículos escritos por gente especializada con nombres y apellidos, que están diciendo y que están afirmando desde la base del conocimiento las aseveraciones que yo he realizado hace unos minutos. Y después, sobre todo, tiene que haber transparencia. Transparencia. Y es una vergüenza. ¿Por qué es una vergüenza? Porque se ha dicho que estaba al 100% de la electricidad ya en toda la nación española. Y esta misma mañana había puntos de diferentes lugares de la nación española, de grandes ciudades y no tan grandes, donde no se había restablecido el servicio de energía eléctrica. Insisto, lo que creo es que tienen que averiguarse las causas y tenemos un gobierno que tiene que comprometerse, y eso es lo que yo espero, y el presidente lo ha dicho públicamente, a averiguar las causas y a poner, si es posible, los remedios para que no vuelva a ocurrir. Bueno, con eso nos quedamos, no hay tiempo para más. Director, a mí me gustaría recordar a quien corresponda minutito, por favor. Es que estamos fuera de tiempo, ya llevamos Va a ser 49. 35 segundos, cronometro. Te lo cronometro. Venga. Patinetes, bicicletas, sobre todo estas últimas, conducidas por personas que vienen y andan por Mérida como les da la gana y no hay forma de que se les llame la atención, van por acerados, por encima de la acera, por direcciones prohibidas, por calles peatonales. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Antonio Rodríguez, podrías quizás dar orden a la policía local para que examinase eso más que a dedicarse a poner multa a los conductores. Aparcamientos reservados para apartamentos turísticos, cuando en el centro de la ciudad, esto no me cansaré de decirlo, cuando en el centro de la ciudad no hay aparcamientos. Y sin embargo los apartamentos turísticos tienen reservados sus aparcamientos. Eso es discriminatorio. Y aparte que no es justo, Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, Mérida sigue muy a oscuras. Está muy a oscuras. Y no me cansaré de volverte a pedir que, por favor, habilites más plazas de aparcamiento. Y si tienes que plantarle cara a la empresa concesionaria, plántale cara. Venga. Porque sé que cuando quieres, lo haces. Nos vamos, señores. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su opinión y su análisis de los temas que hoy hemos propuesto. Gracias, Domingo Hidalgo. Así bien, muchas gracias. Gracias, Chano Fernández. Muy bien, gracias, Fran. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana no tenemos picota, es festivo, día 1. El viernes tampoco, regresamos ya el lunes en formato habitual para estar con todos ustedes y contarles la actualidad de proximidad. Así que hasta entonces, disfruten de este puente y sean felices.